El Excel no es el verdadero problema de tu negocio, sino las malas prácticas que hay en él, que no hace solamente que este mismo se desordene, sino que también el negocio se desordene, que tú o tu equipo tomen malas decisiones y que al final haya caos operativo. Por eso, en este video te voy a mostrar los errores más comunes que podrían ser los suyos y alternativas para solucionarlos. Empezando con las malas prácticas, la primera sería no separar la información por diferentes capas. La primera de recopilación de la información, la segunda de formateo y la tercera de presentación o visualización de los datos. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Porque puede sonar un poco extraño. Que usualmente la gente lo que hace es no separarlo, sino todo está agrupado. Es decir, la misma información que se recopila la introducen en una o varias tablas y ahí mismo incluso hacen los cálculos, fórmulas y tras de eso visualizan la información. De ahí crean los reportes. O casi que los reportes están ahí mismo. Es algo como esto. Ok, las capas se pueden separar por hojas de cálculo diferentes. O igual pueden ser archivos diferentes. Pero el tema es por qué es importante esto. O sea, por qué no. Eso es súper importante no solamente para darle orden, sino también para que los datos no se ensucien. O sea que primero poder hacer los cálculos con base en los datos tal cual son, los datos reales, y que uno evite confundir cuál es un dato que ya estuvo formateado o un dato en crudo. Por ejemplo, no es lo mismo recopilar los datos en crudo de las ventas del mes del negocio, tal cual están en todas las facturas o los reportes de otro software o como sea, a ya esa información agruparlo, por ejemplo, por categoría de productos o por algún otro tipo de categoría. O, por ejemplo, hacer cálculos, sacar, por ejemplo, las ventas brutas de las netas y eso compararlo, por ejemplo, con otras áreas del negocio. O sea, eso está bien, pero hay que separarlo por capas, por lo menos, como dije anteriormente, para tener más orden, más claridad y hasta más simpleza en el día a día. En primer lugar, porque la hoja de cálculo amasada se puede llegar a ser muy compleja, o sea, como que haya mucha información y muchas cosas que analizar para el cerebro humano. O sea, como los datos en crudo, luego los cálculos y luego la presentación de esos datos. Y ojo, presentación no tiene tanto que ver como que se vea súper bonito, sino mostrar la información necesaria para ese tipo de presentación, como un reporte. Es qué información específica quiero o necesito ver para este caso. Como segunda mala práctica, por lo menos en general, está la mala estructuración de las tablas. Y una mala práctica de este grupo está en tener columnas de atributos de otras entidades o de otro tipo de dato. Con entidades me refiero a elementos del negocio, por ejemplo, facturas, empleados, transacciones, productos, podría ser lo que sea. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, en esta tabla productos hayan datos, o sea, columnas directamente del cliente. Una cosa es, por ejemplo, asignar el nombre del cliente y otra cosa es ya ingresar más datos como la nacionalidad, número de teléfono, correo electrónico, que son cosas importantes que hay que guardar, pero no en esta tabla, sino en otra específica para clientes. Algo que se puede hacer es solamente hacer referencia al ID del cliente en la otra tabla. Un ejemplo se puede ver con este Excel. Lógicamente es hiper simple, pero me sirve para explicar esto. Digamos que esto es una tabla de facturas o de ventas en la que, y el tema acá está en que los datos del teléfono y correo
hacen referencia al cliente, no son específicos de la factura o de la venta. Que yo sé que a la hora de hacer la venta, usualmente se le pide esos datos al usuario o al cliente. Pero esto se debería guardar en otra tabla, en la tabla de clientes, y hacer referencia solamente al ID o al identificador del cliente en esta tabla, para que en la otra capa, en la capa de visualización, ya ahora sí se unifique bien los datos que yo quiera ver en un reporte o igual como una tabla, pero diferente. No acá en la recopilación de los datos en crudo. Se vería un poco más como de esta otra forma. Y el tercero tiene más que ver con tablas muy largas, como esta que vemos acá. Que hay que hacer un scroll en el eje horizontal demasiado largo. Y claro, se vuelve muy tedioso. Que hasta cierto punto tiene mucho que ver con con la primera mala práctica de poner columnas de otros tipos de datos que no tienen nada que ver con esta. Pero aún así puede pasar de que hayan datos importantes o atributos importantes que haya que poner en una tabla y quede muy larga. Por eso es bueno también separar las capas, capa de presentación y la capa de recopilación de datos. ¿Por qué? Por lo mismo, para que no sea tan pesado. Igual depende del nivel en el que se esté, pero si se aligeran cargas. O sea que se quedan como muy largas, que ya sea porque de verdad, como otra mala práctica, siguiendo en esto de las tablas, está este otro ejemplo que son de los nombres poco intuitivos en las columnas. Eso es un poco exagerado, pero yo sé que hay muchos casos así. Eso es una tabla de pedidos o de órdenes en un restaurante. Está el ID del pedido, el número de la mesa, la fecha de entrada, el estado de la orden, el tipo de pago, si es en tarjeta o en efectivo, tarjeta bancaria, ¿verdad? El descuento y las observaciones. Aquí el tema está en que, o sea, yo esto lo sé porque yo lo hice y bueno, ahorita igual lo revisé, pero esto para otra persona o inclusive para yo mismo a un futuro, de aquí a una semana, de aquí a 15 días, se me va a olvidar. Que igual yo sé que yo puedo hacer el esfuerzo de nuevo y reaprenderlo, recordar que por ejemplo esto es fecha de entrada. Bueno, de hecho esto es la hora, ahora que lo pienso. Pero bueno, hay temas, por ejemplo, como que el pedido, aquí sería mejor ponerle como identificador de pedido o pedido ID. Aquí el número de la mesa, que igual sería un ID, sería una relación, una vinculación con otra tabla. La fecha de entrada sería como hora de entrada o fecha y hora, porque también se podría guardar como las dos. Hay un tipo de dato que es así, puede guardar fecha y hora. Aquí sería tipo de pago. Aquí se pueden hacer de dos formas, como tarjeta bancaria, o sea, el texto completo, y efectivo, de igual forma, como texto completo, o sería igual, como estos dos casos, un ID, un identificador haciendo referencia a otra tabla, a los códigos de otra tabla que sea tipo de pago. Aquí, por ejemplo, el descuento. Eso tiene su truco. ¿Por qué? Porque descuento en este caso es la tasa, un porcentaje. Pero no es lo mismo que ya el monto de dinero multiplicado, por ejemplo, el precio de venta por el descuento. Por ejemplo, si el pedido número uno haya costado $10, por decir algo, entonces para yo saber el monto en dólares del descuento, sería multiplicar esos $10 por el 10%, que me daría $1. Y tampoco lo mismo el precio el precio, digamos, de venta ya neto o ya después de rebajar el descuento, que sería restarle el precio de venta bruto menos el monto del descuento,
que sería $9. Entonces, ese tipo de temas hace que uno después se pueda confundir. Por ejemplo, que uno en otra fórmula haga referencia, por ejemplo, a esta columna cuando realmente yo quería seleccionar ya el monto final, esos $9, ya después de rebajar el descuento. O que, por ejemplo, yo quería seleccionar el monto en dólares de cuánto porcentaje, al revés, de cuántos dólares aplicaba para esta orden, no la tasa del descuento en sí. ¿Okay? Ese tipo de cosas hace que en un futuro vayan a haber errores de este tipo. El segundo de este grupo de fórmulas son los números mágicos o los textos mágicos. Con esto me refiero a las fórmulas en las que hay números o textos que fueron introducidos en crudo. Por ejemplo, en este caso, para sacar, por ejemplo, cuánto es el monto de dinero que cuesta este producto una vez aplicándole el, el impuesto del IVA, del valor agregado. Supongamos que en este caso, para este producto es el 13%. Entonces, una forma de hacer la fórmula, valga la redundancia, es agregando directamente en crudo ese 0.13 o ese 13%. Y va a funcionar, la fórmula va a funcionar. Pero, ¿qué pasa si ese porcentaje cambia a futuro? ¿O qué pasa si hay otros porcentajes que, que cambian dentro de la misma tabla? El tema está en que ese número, bueno, tal vez para este caso es un poco más obvio, pero para para otras tasas o porcentajes de impuestos, uno no sabe si es el mismo impuesto, si es otro impuesto, si uno se equivocó, o si por ejemplo hay varios impuestos a la vez o es solamente uno. Entonces es mejor asignarle directamente. O sea, bueno, primero separar en una tabla los impuestos y asignarle directamente cuál es el impuesto específico. O sea, que haga referencia a una celda de una tabla. Igual eso depende de cada caso, pero me explico mejor, ¿verdad? O para seguir esto con los números mágicos, voy a poner el caso de mi cliente que en el restaurante ellos tenían varios Exceles en los que con base en las ventas o más bien con base en los platillos que se habían vendido en el restaurante, ellos obtenían cuántas porciones se habían vendido de algunos ingredientes, específicamente de las proteínas, o sea, de la carne de cerdo, carne de res, pescado, mariscos, etcétera. Claro, el tema es que le asignaban los números de las porciones manualmente, así como números mágicos. Entonces, el tema es que, claro, era mucho más difícil saber una porción cuántos gramos equivale, porque primero no había una tabla aparte para saber esa relación, porque no es lo mismo una porción de carne molida que una porción de como un filet de lomito, sino que también era mucho más complicado, además de que eso iba cambiando según el platillo. Por ejemplo, podrían hacer que le aumentaran la cantidad de porciones a un platillo y se la reducieran a otro. Por ejemplo, creo que había una mariscada que no solamente tenía varios tipos de mariscos, sino que tenía bastante, tenía como 2 o 3 porciones de camarones, pero eso iba cambiando con base en el tiempo. No sé con base a qué, pero ellos lo iban cambiando. Entonces, una forma mucho más simple es separar eso y hacer referencia a la celda de otra tabla, para incluso que sea mucho más fácil gestionar estas recetas y las porciones y por ende la reducción de inventarios. Porque de hecho ellos eso lo hacían era más que todo para eso, para saber cuánto, bueno, automáticamente cuánto se reducía de inventarios según en las proteínas. Y un tercer caso, en este caso para textos mágicos, están, por ejemplo, las condicionales. Como se puede ver en pantalla, supongamos que voy a sacar el cálculo de cuánto se vendió este mes específicamente por efectivo. Entonces, en vez de hacer una fórmula de este tipo,
en la que se compare directamente con el texto en crudo, se puede hacer referencia a los identificadores de las tablas de métodos de pago, y si no hay, entonces crearla y asignarle esos IDs, identificadores. ¿Por qué? Primero, porque se pueden agregar mal. Efectivo se puede escribir de esta otra forma, sin la mayúscula al inicio, o sin la T, o igual contado, o igual crédito. Que digamos que eso se puede solucionar al hacer la fórmula más complicada, más verbosa, haciendo que acepte también fallas de ortografía. Pero claro, es una solución, sí, pero a la vez es innecesario. Es mucho más fácil hacer esto. No solamente le da más orden, sino que es más fácil gestionar no solamente esta fórmula, sino también los métodos de pago. Igual yo sé que tampoco va a variar demasiado, pero, pero definitivamente es mucho, mucho más simple. El tercer grupo de malas prácticas están las fórmulas complejas, que por ejemplo una de ellas es no solucionar el problema lógico abstracto antes de la solución técnica. Me explico. Usualmente lo que hace la gente, igual esto pasa mucho con programadores, es que van de una vez al código, van de una vez a las fórmulas del Excel y van sobre la marcha resolviendo. Y si bien es cierto, digamos que se puede hacer, al final es mucho más difícil, se gasta más energía, es más trabajo y muchas veces, bueno, eso en el caso de que se logre hacer. Otras veces uno queda por el camino porque uno complejizó demasiado de forma innecesaria. Por lo mismo, por intentar resolver el problema de negocio antes de hacerlo técnicamente. De ya esa solución abstracta al negocio, aplicarlo de forma técnica. Técnica en este caso Excel. Una forma de ejemplificar esto mejor es, por ejemplo, con el problema de negocio de la sobreventa en hoteles, por poner un ejemplo, pero podría ser cualquiera. Lo primero sería, como le digo, antes de tocar el Excel siquiera, sentarse y hacer dibujitos. Representar, por ejemplo, las reservas como cuadritos y las habitaciones como otros cuadritos y las personas y hacer como o sea, poder diagramar, poder ver que hay este choque entre reservas, ¿ok? De una misma habitación en este rango de fechas. Entonces, la solución a eso sería que lógicamente que no se pueda reservar en esas fechas, sino en otras. Lógicamente no en un tiempo que ya pasó, porque no se puede viajar en el tiempo al pasado, pero sería a futuro de esa misma habitación o seleccionar otra habitación que sí esté disponible para ese tiempo. Pero como pueden ver, esto es algo más abstracto, es algo sin siquiera tocar Excel, sin tocar, bueno, digamos que se puede hacer en la computadora con esas apps como Paint, como que uno puede dibujar, pero no es la solución técnica, ¿ok? Ahora, ya una vez hecho esto, se puede implementar esto con Excel, con las fórmulas del propio Excel. ¿Por qué? Porque entonces yo con las fórmulas puedo buscar cómo puedo revisar el resto de habitaciones si tienen disponibilidad para estas fechas. Debe haber alguna fórmula que yo pueda, por ejemplo, empaquetar todas las habitaciones o más bien todas las reservas, ver cuál es la habitación de cada una de ellas y ver las fechas. Entonces que yo vaya a cada una revisando uno por uno y verificar si tiene, o sea, si choca con esto, no. Igual hay varias soluciones posibles para cada problema, pero a eso es lo que voy. Primero resolver el problema con dibujitos y ya luego pasar a lo técnico. No solamente es más fácil, sino que da más orden y a futuro ayuda, por ejemplo, que si hay errores o que si se ocupa como expandirlo más, porque ahora la lógica es más compleja, sea mucho más fácil reentenderlo y seguir a partir de ahí. Y una última de estas fórmulas está fórmulas muy extensas y complejas. Como dije anteriormente, hay muchas soluciones a un mismo problema, pero no todas las soluciones son simples.
Al principio puede funcionar que una fórmula sea así extensa, compleja, pero a mediano o largo plazo, eso simplemente, la deuda técnica o esa bola de nieve de complejidad va a estallar. ¿Por qué? Por lo mismo que decía, porque hay que volver a reaprender o recordar qué era lo que hacía esto, qué era lo que hacía esta función en específico y así. Y eso más si le sumamos datos en crudo y, bueno, números mágicos, textos mágicos y que sea muy verbosa. Lo bueno sería como recortar ese tipo de fórmulas, recortarlas y como darle mantenimiento cada cierto tiempo, como acortando, o sea, solucionando el mismo problema pero diferente. Yo sé que no va a ser la prioridad siempre, porque la idea es solucionar problemas que no se hayan solucionado, pero créanme, esto a mediano o largo plazo va a impactar directamente y va a ser más caos, porque entonces no solamente van a estar los problemas, digamos, normales que hay que solucionar nuevos, sino que también la base que vendría siendo el Excel se está dañando y hay que solucionar eso. Y el problema es que esto se vuelve muy complicado, muy tedioso de solucionar. Ahora, como último grupo, están los formularios, que la primera mala práctica sería no usar formularios. Como digo, esto más que todo en Excel, porque la versión más simple o más sí, más simple de usar Excel es sin formularios, nada más en una fila específica ir insertando celda por celda los datos correspondientes. Eso tiene muchos posibles errores que tarde o temprano van a pasar. Al final las tablas no validan si los datos están bien ingresados, no validan si quedan espacios en blanco, no permiten que el usuario se vaya o que si se va, que avisarle después de que tiene que introducir un dato obligatorio. Que ojo, igual, no todos los formularios funcionan igual, no todos los formularios tienen las validaciones correctas y bien hechas. También, si se ingresó un dato mal, una tabla, en la celda de una tabla, que no haya gestión de errores, como de, ok, este dato está con un formato incorrecto, este dato no es válido y que obviamente no hay como esos mensajes de error claros, porque ni siquiera hay. También es cierto que en primer lugar, el propio Excel tiene como, entre muchas comillas, gestión de errores, pero es más que todo como de forma nativa, como estos de Href, Calc, etcétera. Pero son para cierto tipo de errores, no para los errores lógicos del negocio. Por ejemplo, un hotel, la sobreventa, eso obviamente no lo toma en cuenta el Excel. Para un restaurante, la gestión de los inventarios no gestiona el Excel de forma nativa que un producto está bajo stock. Que igual hay grados de sistematización o grados de formularios. Por ejemplo, formularios que en los inputs o esos campos donde se introduce la información no valide correctamente si los datos están bien ingresados. Como decía, no todos los formularios están bien hechos. Igual puede tener algunas validaciones, pero no todas las necesarias. De la misma forma, si el propio input o el propio formulario dice que hay un error, el mensaje de error puede que no sea lo suficientemente claro como para saber cuál es el error y cuál sería la solución. Y eso lógicamente provoca que uno como usuario se frustre porque si uno no entiende cuál es el error, entiende por ende cuál es la solución, es un dolor de cabeza. Si le gustó este video, entonces dele like y suscríbase para no perderse lo siguiente. Sobre todo el próximo, porque voy a mostrar buenas prácticas como solución para estas malas prácticas que mostré en este video. Entonces nos vemos en el siguiente. Pura vida.